sin embargo, amados, es una historia muy hermosa que nos enseña la fe, amados. Nos enseña fe la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Y entonces alguien también puede decir, bueno, es que este es judaísmo. Por supuesto que sí, amados. Judaísmo del más puro, judaísmo de Yeshua, amados. El Mesías de Israel que guardó siempre la Torá hasta el último día de su vida y nunca ofendió tampoco las tradiciones de sus padres, como dice Shaul. Y entonces, Hebreos capítulo 10, verso 12, dice lo siguiente, aquí espero que lo tengan, también en casita espero que lo tengan, dice de la siguiente forma: pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. He aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, que Él le ofreció un sacrificio, y dice, un solo sacrificio por los pecados y para siempre. Un solo sacrificio ha ofrecido y ya no hay más. Es decir, entonces, a través de citas como estas, necesitamos preguntarnos si realmente ya no hay sacrificios después de Yeshua. La teología cristiana enseña esto, que después del Mesías ya no hay sacrificios. Es decir, los sacrificios de animales han quedado anulados al 100%. Pero ¿qué dice realmente entonces toda la Escritura al respecto aquí? Bueno, los sacrificios, al igual que muchas cosas del templo, han sido tomadas en poco, y es raro el congregante que hoy sabe diferenciar en los tipos de sacrificios. Al igual que muchas cosas referentes al templo, amados, los sacrificios han sido tomados muy en poco. Es raro que escuchemos temas sobre los sacrificios, cuál es su significado, su enseñanza, a menos que sean las parashot, las partes de la Torá, pero pocos congregantes podrían decir cuáles son los sacrificios que operaban en el templo, inclusive cuál es el sacrificio del Mesías. ¿Cuál es el sacrificio de Yeshua? ¿Por qué Yeshua tuvo que morir en el Pesaj? ¿Por qué tuvo que morir para empezar Yeshua? Entonces, todo eso, amados, es algo que se desconoce a grandes rasgos y es algo que pocas veces, amados, hay el interés de aprender cuando ahí está y ahí radica nuestra fe, amados. Entender los sacrificios del templo es entender la misión de Yeshua y es entender realmente a Yeshua. Entonces, la teología de las religiones se encargó de borrar en la memoria de los creyentes los sacrificios bajo la excusa de que después de Yeshua todos los sacrificios han quedado anulados. Entonces, si todos los sacrificios quedaron anulados, ¿para qué estudiar? ¿Para qué enseñarlos? ¿Para qué aprenderlos? ¿Para qué estudiar sobre ellos si es que todos los sacrificios han quedado anulados? Ya no hay sacrificios. ¿Para qué estudiamos los sacrificios? Se dice. Pero esto realmente no es lo que la Escritura enseña aquí. Para poder entender la importancia del sacrificio de Yeshua, es menester entender también la importancia de los sacrificios del templo. Si queremos entender quién es Yeshua, necesitamos entender los sacrificios del templo. O de lo contrario, no entenderíamos prácticamente nada de Yeshua y no entenderíamos nada, por supuesto, de la misión de nuestro Mesías. Entonces, hay muchas preguntas que pueden surgir de repente a nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que morir el Mashiach? ¿Por qué el Mashiach tuvo que morir? Alguna vez, no sé, tal vez alguien se lo ha preguntado, ¿por qué el Mashiach tuvo que morir? ¿Qué tipo de sacrificio fue el que llevó el Mashiach en su muerte? ¿Por qué murió en Pesach? ¿Por qué el Mashiach tuvo que morir en Pesach y no en otra fiesta o en otro día? ¿Es verdad que todo sacrificio ha quedado anulado según la teología cristiana? Es verdad que el sacerdocio levítico ha quedado anulado según la teología cristiana y mesiánica, que dice que nosotros somos los Juanín, los nuevos Juanín, cuando, amados, eso por supuesto contradice a los profetas. Entonces, ¿es verdad que el sacerdocio levítico ha quedado anulado? ¿Ya no hay sacerdocio levítico? Entonces, vamos a intentar responder esas preguntas, amados, en estos temas que vamos a ver en Shabbat, los días de reposo, y hoy vamos a comenzar entendiendo, amados, el sacrificio Hatat, el sacrificio por el pecado, porque eso es lo que dice el libro de Hebreos: ya no hay más sacrificio por los pecados, amados. ¿Qué es el sacrificio Hatat? El sacrificio por los pecados. Entonces, en el templo se vivió una santidad sumamente grande, amados. En los días del templo se vivió una santidad sumamente alta. Una santidad y una presencia divina que nunca más se volvió a vivir en esta tierra. La presencia divina, al grado que descendió en el templo, nunca más, ni antes ni después, amados, pudo entender el hombre. Ni antes del templo, ni después, el hombre pudo entender tanta santidad y tanta presencia divina como la de los días del templo, amados. Entonces,
por eso es importante estudiar esto. De hecho, amados, en este mueble tan hermoso, amados, que nos ofrendaron, arriba en las letras hebreas, para que tú sepas qué es lo que dice, está escrito Éxodo 25, verso 8 en hebreo, que dice: y harán un Mikdash para mí y yo habitaré en ustedes. Esta frase es la que el Eterno le dice al pueblo de Israel y a Moisés concretamente antes de construir el tabernáculo. Harán para mí, o sea, para el Eterno, no para el hombre. No harán para mí, no harán para mí Adael, no harán para otra persona, harán para el Eterno un lugar de santidad, y entonces yo habitaré entre ustedes. Y por eso esa frase está en las sinagogas de todo el mundo y en los Aron HaKodesh de todo el mundo. Harán para mí un lugar de santidad, un lugar sagrado, y entonces, y solamente así, yo habitaré en medio de ustedes. Por eso es importante entender que la presencia divina, amados, nunca se manifestó al grado que lo hizo en los días del templo. Nunca hubo tanta presencia divina como en los días del templo. Por eso, ni antes ni después del templo se puede entender la presencia divina al grado que estuvo ahí. Ningún patriarca, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni nadie, amados, ni Noé, pudo experimentar la presencia que se vivió en los días del templo. Absolutamente nadie más pudo experimentarlo, a pesar de la santidad que ellos tenían. Ahora bien, ¿por qué esa santidad descendía ahí? Por esto que leímos en Éxodo 25:8. Porque el Eterno puso las reglas para descender su Shejinah. No las puso Moisés, no las puso Abraham, no las puso nadie. El Eterno dijo qué reglas tendrían que haber para que descendiera Shejinah. Y la regla era: tenían que construir un lugar de santidad. Tiene que haber un lugar de santidad para que yo resida, o no resido en ningún lugar, o no bajo a esta tierra. Es decir, entonces, por eso el tabernáculo de reunión y después el templo de Salomón, el templo de Herodes, así conocido después, esos lugares de reunión, amados, eran lugares de santidad. A pesar de que la gente hacía otras cosas, eran lugares autorizados por el Creador. ¿Por qué se va a celebrar Hanukkah, amados, cuando yo nunca había celebrado Hanukkah en mi vida? Nunca. Desde que llevo conociendo Torah, nunca en mi vida la celebré. ¿Por qué se va a celebrar Hanukkah? Porque representa la purificación del templo, amados. Por eso. No representa la purificación de la casa de cierta persona, no representa la purificación de mi casa, no, del lugar más santo de toda la tierra, que es el templo. Así de sencillo, por eso. Y entonces dice el Eterno: en ese lugar yo iba a morar. Harán para mí un Mikdash y yo habitaré en ustedes. Por eso, amados, Kohanim, ayer platicábamos de eso. Los que purificaron el atrio no fueron cualquier persona, amados. Fueron Kohanim del Eterno cuando todavía estaban en santidad. Kohanim, hombres totalmente consagrados al Creador del linaje de Aarón, fueron los que llevaron a cabo esa guerra y consagraron el lugar santísimo, amados, y el altar de los holocaustos. Entonces, por supuesto, amados, no podemos tomarlo como cualquier cosa. Cuando en ese lugar, amados, se manifestaba la presencia divina, amados. Ayer decíamos, bueno, eso ya no importa también, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu y el templo no tiene ya importancia. Fue un grave error, amados, un grave error. Una cosa es que el Eterno morara en su pueblo, quisiera morar en su pueblo a través de su Espíritu, y otra cosa es que Él nunca quisiera un lugar de reunión, porque según los profetas, cuando venga el Mashiach, cuando aparezca el Mashiach en esta tierra, Yeshua regrese a esta tierra, amados, el templo tendrá que estar de pie, amados. El templo y su servicio, los levitas, los Kohanim, estarán sirviendo en el monte del templo nuevamente. Eso es algo que hará Yeshua en su regreso, amados. Y lógicamente, amados, eso no tiene nada que ver con tener al Eterno o no tenerlo. El templo tiene que estar porque así el Eterno lo ha demandado, amados. Ahora bien, entonces, en el libro de Hebreos leíamos que ya no hay más sacrificio por los pecados. Pero ¿cómo entender entonces los sacrificios vigentes después de la muerte de Yeshua? En el libro entonces de Hebreos dice que ya no hay sacrificio por los pecados. Y repito, entonces la teología común o más conocida dice, ya no hay más sacrificios, ya no hay necesidad de sacrificios. Yeshua lo cumplió todo. Los sacrificios quedaron anulados. Eso es hasta una maldición. Hay quien se atreve a decir, amados, dentro de las raíces hebreas, que los sacrificios son una maldición, cuando, amados, ajín, es algo totalmente opuesto. Los sacrificios es la más grande bendición que el pueblo pudo tener. Por eso Yeshua tuvo que morir en un sacrificio. Vamos a entenderlo, amados, porque de lo contrario vamos a negar cosas que tienen una importancia muy grande hacia nosotros. Sacrificar, aquí viene una pregunta, sacrificar animalitos en el templo de Jerusalén, ¿niegan la sangre de Yeshua?
sacrificar animalitos en el templo de Jerusalén. Cuando murió Yeshua, el templo estuvo de pie todavía 30 años más, amados, 40, años más. Muere Yeshua y 40 años todavía el templo está de pie hasta ser destruido. Durante esos 40 años, aquellos creyentes que todos eran judíos en el primer siglo, aquellos creyentes judíos pecaban o profanaban la sangre de Yeshua al sacrificar en el monte del templo, amados. Muchos dirían, sí, es una profanación a la sangre del Mashiach, es una negación a la sangre del Mashiach. Hoy en día, amados, si el templo de Jerusalén se pone de pie, el tercer templo se va a poner de pie. Si hay creyentes judíos, hay muchos creyentes judíos en Israel viviendo. Si un creyente judío, porque solamente los judíos pueden entrar al templo, entran al templo y sacrifican al Dios de Israel, ¿están profanando la sangre de Yeshua? Muchos dirían, por supuesto, es una profanación directa de Yeshua. Entonces, amados, quien profanó la sangre de Yeshua fue Shaul, Pablo, porque él sacrificó después de la muerte de Yeshua. Lógicamente, amados, no es ninguna profanación los sacrificios del templo a la sangre de Yeshua, porque el primer apóstata de todos sería Pablo de Tarso. Hechos 21, verso 17, amados. Hechos 21, verso 17. ¿Cómo entonces vamos a entender las dos citas? Hebreos capítulo 12 dice, no hay más sacrificios ya por los pecados. Pero Shaul dice, bueno, sí, yo lo creo, pero me voy a meter al templo a sacrificar y con otros tantos que voy a llevar a sacrificar junto conmigo. Entonces, amados, hay cosas que a muchos espantarían hoy en día, pero que son parte, amados, son parte de la verdadera fe hebrea, amados. Entonces, los sacrificios son parte de la verdadera fe hebrea. Y entonces decíamos, amados, muchos dirían, bueno, sacrificar holocaustos, sacrificar en el monte del templo es una profanación directa al Elohim de Israel. Aquel que sacrifique en el templo está profanando al Dios de Israel. Pues vamos a ver qué hizo Shaul, amados, ya después de la muerte de Yeshua. Yeshua ya había muerto, por supuesto, dice, y resucitado. Y dice Hechos 21, verso 17, dice aquí, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Está hablando de hombres judíos. Y al día siguiente, Pablo, Shaul, entró con nosotros a ver a Jacob. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torah. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren la cabeza. Es el voto nazareo el que está hablando. Y todos comprenderemos que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. ¿Qué significa esto, amado? Shaul había llegado a Israel con la comunidad judía que había creído en Yeshua, encabezada por Jacob, el hermano de Yeshua. Después queda Simón, primo de Yeshua, porque los cargos eran por sangre, no por otra cosa. Entonces estaba Jacob, el hermano de Yeshua, a cargo de la comunidad judía de Jerusalén. Entonces llega Shaul y le habían dicho cosas contrarias a las que él realmente enseñaba. Y una prueba para todos los judíos que habían creído, que dice la escritura que eran miles, era que Shaul mismo tuviera que meterse al templo de Jerusalén y sacrificar en el templo de Jerusalén, amados, junto con aquellos que habían estado con él, porque está hablando del voto nazareo, y el voto nazareo, para entregarlo según Números capítulo 6, tendría que llevar sacrificios, amados, sacrificios. Y lo puedes leer en Números capítulo 6. El día que el nazareo entregara su voto, tendrá que ofrecer holocaustos, sacrificios de expiación, de perdón, etcétera, etcétera, oblación con sus ofrendas, etcétera, etcétera. Un rito muy grande. Entonces, amados, no era cualquier cosa. El caso aquí, amados, para no ser largo el tema, es que Shaul tenía que haber sacrificado en el monte del templo. Y lo hizo, por supuesto, amados,
para que él así comprobara que él estaba guardando la Torá tal cual. Y parte de esa Torá era ofrecer sacrificios en el monte del templo. Por eso, aquí, la pregunta que hacíamos hace un momento, si a una persona se le dice comúnmente, inclusive dentro de raíces hebreas, se les dice que sacrificar en el monte del templo después de Yeshua es una profanación, la mayoría va a responder que sí. Que sacrificar en el monte del templo es una herejía y es negar la sangre de Yeshua. Cuando, amados, vemos que si así fuera, el primero que negó la sangre de Yeshua fue Shaul. Y por supuesto que eso no es así. Shaul, por supuesto, hasta el último día creyó en Yeshua, y entonces Shaul entra a ofrecer sacrificios al monte del templo. Dice Números capítulo 6, verso 12. Dice, está hablando de la entrega del voto nazareo, lo que hizo Shaul en Hechos 21, dice, y consagrará para Adonai los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año para expiación por la culpa. Número 1, y los días primeros serán anulados, y por cuanto fue contaminado su nazareato, esta es pues la Torá del nazareato, que el día que cumplirá el tiempo de su nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Adonai un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto para ofrenda de paz. Mínimo 3 sacrificios, amados, más las demás ofrendas. Mínimo 3 sacrificios Shaul tuvo que ofrecer, incluyendo los gastos de aquellos que también iban a ofrecer ese voto. En resumen de este punto, amados, ¿es herejía o no sacrificar después de Yeshua en el templo? No en cualquier lugar. En el templo de Jerusalén para un judío, por supuesto que no, amados. El primer hereje habría sido Shaul. El primer hereje tenía que haber sido Pablo, porque él sacrificó en el monte del templo. Ahora bien, seguimos con el tema, amados. Esto es algo bien importante que necesitamos conocer. Número 2. Existen 5 tipos de sacrificios, de los más importantes en la Torá, amados. De ahí se desprenden otros, pero son 5 los sacrificios más importantes en la Torá, amados. 5 son los sacrificios importantes en la Torá. Número 1 es el holocausto, que aquí marca en Números capítulo 6, el holocausto, amados. Número 2 son las consagraciones o sacrificio de acción de gracias. Así tal cual se dice al español, sacrificio de acción de gracias, amados, o de consagración, por llamarlo de alguna forma. Amén. Entonces, sacrificio de acción de gracias. Número 3, sacrificio de paz. Es otro sacrificio de paz. Número 4, sacrificio por el pecado, amados, que es el que vamos a estudiar en esta tarde. Sacrificio por el pecado. Sacrificio por el pecado. Y número 5, sacrificio por la culpa. Parece lo mismo, pero hay una diferencia entre ellos, amados. De ahí también hay otro tipo de ofrendas y demás que hoy pues no estudiaremos, porque sí son bastantes, amados. Amén. Entonces son 5 los sacrificios principales que la Torah marca, amados, en el libro de Vayikra, Levítico: holocausto, acción de gracias, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. 5 son los sacrificios que marca la Torah, amados, como base de todo lo demás. Todos los demás sacrificios de aquí se desprenden, amados. Entonces, ya la mayoría lo saben, que sacrificio en hebreo es korban, que viene de karot, que significa acercarse. Korban son los korbanot, los sacrificios, amados. Y se llaman así korban, que viene de acercarse, del verbo acercar, porque no hay manera, según la Torah, amados, no hay manera de poder acercarse al Eterno sin sacrificios aquí. Amén. No hay manera de poder acercarse al Eterno sin sacrificios. No hay forma, amados, no hay ninguna forma de que el hombre pueda acercarse al Creador si no es, amados, a través de los sacrificios. Si la persona no ofrecía sacrificios, no había ninguna manera de acercarse al Creador. No hay forma de acercarse al Creador, amados. Entonces, hablando del sacrificio hatat, el sacrificio por el pecado, vamos rápidamente entonces, amados, al
libro de Levítico capítulo 4, libro de Vayikra capítulo 4. El libro de Vayikra nos habla, por supuesto, sobre el orden de los sacrificios, amados, el orden de los sacrificios. Pero en especial, el capítulo 4 del libro de Vayikra, de Levítico, nos habla en especial sobre el sacrificio de perdón, el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio Hatat. ¿Por qué hoy vamos a estudiar el sacrificio Hatat, amados? Porque el sacrificio Hatat es el sacrificio en sí, amados, que llevó Yeshua, el sacrificio por el pecado. Por eso en Hebreos no hay más sacrificio por el pecado. Sacrificio Hatat, sacrificio por el pecado, amados. Entonces, todo eso es importante que lo conozcamos, amados, porque vamos a seguir estudiando cosas sobre Yeshua. Y hay cosas, amados, que a nosotros nos van a parecer fuertes, pero es porque durante toda nuestra vida nos han adiestrado, nos han enseñado cosas, amados, contrarias a la fe hebrea. Tan sencillo como esto que platicamos hace un momento, amados, que si tú le preguntas a un creyente de cualquier denominación si es pecado, si es profanación sacrificar en Jerusalén, te va a decir que sí, amados. Te va a decir que sí en la mayoría de los casos. Entonces, por eso es importante conocer realmente, amados, la fe de los primeros enviados. Amén. Entonces, Levítico 4, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Levítico 4, verso 1 al 3, espero que lo tengan, amados. Dice de la siguiente forma, ¿lo tenemos aquí? Dice de la siguiente manera: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos que el Eterno sobre estas cosas han de hacer, hiciere alguna de ellas, si el Cohen ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para perdón, para expiación, amados. Bueno, ¿cuál es lo importante acá? Bueno, que aquí es donde se nombra el sacrificio Hatat. Pero no solamente esto, amados, no solamente se nombra el sacrificio por el pecado, sino vamos a aprender algo bien interesante sobre Mashiach en este capítulo de Levítico 4, amados. Pero antes de ir allá, necesitamos entender esto, amados. Algo bien importante que necesitamos conocer sobre los sacrificios es que el sacrificio por sí mismo no redimía a la persona automáticamente, amados. Es decir, la persona por el hecho de sacrificar no era perdonada, amados. El perdón no venía solamente por llevar animales al templo. El perdón no radica en llevar animales al templo en ese momento, por supuesto, en los días del templo, sino más bien la Torá da varias instrucciones de cómo se debería de ofrecer el sacrificio para poder ser acepto. La principal de ellas es que el hombre se hubiera realmente arrepentido de lo que había hecho. El sacrificio, amados, es decir, para que se entienda, porque debemos entender los sacrificios para entender a Yeshua y después el libro de Hebreos, los sacrificios no son un pago a algo, amados. Es decir, amados, yo tengo una deuda de cualquier cosa, rompí algo y tengo una deuda, está bien. La persona dice, págame lo que rompiste mi mesa, págame mi mesa para que yo te perdone. Y entonces lo único que necesito hacer es llevar dinero y le entrego ese dinero a la persona y la persona me perdona porque ya le pagué lo que le rompí. Así no funcionan los sacrificios, amados. Los sacrificios no son un pago al Eterno. Los sacrificios no son un vale al Eterno para que Él me perdone. No sirven los sacrificios si no hay arrepentimiento de corazón, amados. Ningún sacrificio podía ser aceptado si no antes había realmente la humillación en el corazón del hombre para ofrecer ese sacrificio. Si no, no era realmente aceptado, amados. No importa cuántos sacrificios ofreciere, no servía absolutamente de nada, amados. Entonces, el olor grato que marca la Torá, porque dice que todo esto necesita ser ofrecido con olor grato al Eterno. ¿Qué significa esta frase de olor grato al Eterno? Bueno, el olor grato delante de Él, del Creador, no emana del animal que es sacrificado, sino más bien del corazón de la persona que lleva el sacrificio al Creador, amados. El olor grato no es del animal, es decir, amados, que el animalito es quemado ahí en el altar del holocausto, y a eso se refiere el Eterno que es olor grato, es decir, que el aroma es bueno. No, se refiere a que el corazón de la persona fue humillado realmente, amados, para acercarse a su Creador, y como medio
tuvo que dar un sacrificio. El sacrificio es un medio para acercarse al Eterno, no es un pago, amados, ni un boleto directo para acercarse al Creador. Aquel que ofrecía un sacrificio en el templo, amados, tenía que hacerlo con un corazón contrito y humillado, o de lo contrario, no servía en lo más mínimo ese sacrificio. Entonces, si la persona no estaba entregando su sacrificio con un corazón humillado, el sacrificio era desagradable al Creador, amados. El sacrificio era totalmente desagradable al Creador. Es decir, el sacrificio del Mesías, ya traspolándolo a nosotros, a nuestra vida, porque eso era en los días del templo. ¿Qué pasa con nosotros y con el sacrificio de Yeshua? Bueno, el sacrificio del Mesías ante Elohim, el Mesías fue presentado delante del Creador, no funciona si no hay contrición de espíritu de la persona. Es decir, amados, el sacrificio del Mashiach no actúa automáticamente. El Mashiach ha muerto. ¿Eso significa que todo el mundo será perdonado? No. El Mashiach ha sido ofrecido delante del altar del Eterno en los cielos. ¿Eso significa que todos nosotros seremos perdonados? Por supuesto que no, amados. El sacrificio no es un pago al Eterno. El sacrificio es solamente un medio para poder acercarse al Eterno. Ninguna persona puede estar delante del Eterno y pedir perdón delante de Él si no ha ofrecido algo delante de su presencia para aplacar su ira. Pero no significa, amados, que el sacrificio funcione automáticamente en la vida del creyente. No significa que teniendo el sacrificio de Yeshua, bueno, ya puedo estar totalmente convencido de que el Creador me tiene delante de Él con buenos ojos, que yo estoy bien. No, amados, el sacrificio no actúa automáticamente, ni con Yeshua, ni en los días del templo. El sacrificio solamente era un medio para acceder al Creador, no era el pago. Recuerden, amados, no es un pago para pedir perdón o para que Él me perdone. Es realmente, amados, solamente una forma en la cual Él puede encontrar, amados, aquí compasión a mi vida. Ahora bien, entonces en Levítico 4 se habla de la palabra hatat, que significa pecado. Así se dice pecado en hebreo. Una de las palabras para pecado y sacrificio para el pecado es hatat, pecado, amados, sacrificio por el pecado. Hatat viene de la palabra a la vez hebrea hatá, que significa fallar, errar o pecar. Sacrificio por el pecado, sacrificio por el error, sacrificio por la falla. El sacrificio hatat, amados, el sacrificio por el pecado. Ahora bien, este sacrificio es bien interesante por algo, amados, porque conllevaba 3 pasos claramente, según la Torah, amados. Conllevaba 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Número 1, la identificación. ¿Qué es esto? Bueno, que el animal tiene que ser presentado y se le tiene que imponer las manos en el altar, amados. El animal debe ser presentado y se le tienen que imponer las manos para ser sacrificado o antes de ser sacrificado. Número 1 es la identificación según la Torah. Número 2 es la transmisión, es decir, el pecado es transmitido al animal. El pecado de la persona es puesto en la vida del animal para ser muerto, amados. Es decir, amados, por eso dice Shaul, el pago del pecado es muerte. Cualquier pecado tiene que llevar muerte. Ninguno solo se escapa de eso, amados. Es decir, amados, todo lo que nosotros cometimos sin el temor al Eterno conlleva muerte. Alguien tuvo que morir por esos pecados. Alguien tiene que morir cuando hay un pecado, amados. Esta es una ley del universo, es decir, que para nosotros nos es difícil entender, pero existe. El pecado conlleva muerte, es decir, cuando alguien peca, se activa ya un decreto de muerte irreversible. No hay forma de echar atrás esa muerte, ese castigo de muerte. La única forma para evitar la muerte era transferirla a otro ser, en este caso a un animal. Pero no significa que el pecado no haya matado a nadie. El pecado tiene que matar. El pecado, amados, es, no sé cómo ejemplificarlo, no sé, es como una granada que se destapa y va a explotar, amados. Aunque se aviente lejos esa granada, tienes que explotar, ya no hay marcha atrás. Así es el pecado. Se destapa algo, amados, y el pecado conlleva siempre muerte. La diferencia es que si el hombre quería poner ese pecado para no morir sobre un animal, y que muriera el animal por ese pecado y él quedara con vida. Esa era la única diferencia, amados, en que la persona transfiere el pecado y, en otras palabras, transfiere la muerte que trae el pecado, para que se entienda. La transferencia se refiere a transferir el decreto de muerte a otro ser, en este caso era el animalito, amados. Ahora bien,
En nuestro caso, transferimos nuestros pecados, transferimos nuestro decreto de muerte al Mesías. El punto tercero que conllevaba el sacrificio por el pecado, amados, que vivió nuestro Mesías, es el reemplazo. El reemplazo, es decir, el animal muere en vez del hombre. El animal tendría que morir en vez del hombre. Por eso repito, amados, no funcionaba el sacrificio por sí mismo. El hombre tenía, amados, que llevar el animalito y tenía que pedir perdón de corazón al Eterno. Y ya arrepentido, entonces decía: Adonai, este es mi sustituto. Ahora él tiene que morir en vez que yo muera. Así es con Yeshua, amados. Nosotros vamos a aprender algo también hoy muy importante, porque hay doctrinas que se enseñan en las religiones que están sacadas de fuera de lugar. Entonces, ¿existen pecados en el creyente? Por supuesto que sí. El Eterno dio lugar a que el creyente, no dio lugar, sino que previó que el creyente ya en Yeshua pecara. Por supuesto que sí. Entonces, pero hay tipos de pecados, amados. Pero más que tipos de pecado, actitudes del pecado. No más que tipos del pecado, es decir, amados, más que la gravedad de lo que una persona puede hacer creyendo en Yeshua, es la actitud que la persona muestra al hacer las cosas creyendo en Yeshua. Es la diferencia entre vida y muerte. Más que si la persona falla, que siempre hay lugar para el arrepentimiento y el perdón del Creador, más que eso, amados, es la actitud de la persona que hoy vamos a aprender, que dice: yo no tengo por qué arrepentirme. ¿Pero para qué me voy a arrepentir? ¿O para qué voy a cambiar? ¿O por qué voy a dejar de hacer lo malo? No me importa, no me interesa. Como dicen, me vale, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Esas actitudes, más que la gravedad del pecado, es lo que condenan a la persona, o es lo que destruye a la persona, amados. La actitud, más que realmente, amados, la acción que va a realizar. Vamos rápidamente al segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 21, para entonces comenzar, amados, así muy a grandes rasgos, comenzar a entender el sacrificio de Yeshua, amados. El sacrificio Hatat. Entonces tú ya puedes responder. Cuando alguien te pregunte qué tipo de sacrificio, amados, es el del Mashiach, es un sacrificio Hatat, sacrificio por el pecado. No es holocausto, no es ofrenda de paz, no es sacrificio de acción de gracias, no es por la culpa, es por el pecado. Eso dice claramente la Escritura. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21 lo dice. Espero que lo tengan. Dice de la siguiente manera, amados: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Al que no conoció pecado, es decir, Yeshua, que no conoció pecado, venció la inclinación al mal, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa esto, amados? ¿Que el Mashiach fue pecador? ¿Que el Eterno lo hizo pecador? No. Dos cosas significa este pasaje, que también lo confirma la carta de Pedro, de Kefas, que es, número uno, que el Eterno transfirió los pecados nuestros al cuerpo del Mashiach, porque alguien tenía que pagar por esos pecados. No podía alguien quedar impune. Todos esos pecados tenían que haber sido cargados sobre alguien, y en este caso tuvo que ser el Mashiach. Y número dos, amados, lo que aquí está diciendo Shaul es que, o su discípulo de Shaul es que el Eterno hizo un sacrificio de pecado al Mashiach. Es decir, el Mashiach fue un sacrificio de pecado, como un animalito, sin ofender, por supuesto, como los animalitos que se ofrecían en el templo. El Mashiach fue un sacrificio por el pecado, amados. Eso es lo que está diciendo Shaul, que fue un sacrificio Hatat. El Eterno lo hizo un sacrificio por nuestros pecados, como en los días del templo. Entonces, hay dos tipos de sacrificios por el pecado. Hay dos tipos de sacrificios por el pecado. Uno es el que ya les comenté, que es Hatat, pecado, y el otro es Asham, sacrificio por la culpa, que también ya les comenté hace un momento. El sacrificio por la culpa, en hebreo se dice Asham. Los dos términos parecen decir lo mismo, pero no es así, amados. El pecado Hatat es para perdonar pecados cometidos por error. Pecados cometidos por error. El pecado Hatat. Y el pecado, o el sacrificio, Asham, es por pecados cometidos con premeditación, amados. Es decir, amados, una persona puede cometer algún pecado, pero es por ignorancia.
¿Cuántas veces nosotros comimos puerco en ignorancia? Muchas, miles, hermanos. Es por ignorancia, pero a fin de cuentas es pecado. Mucha gente, amados, robó en ignorancia, pero a fin de cuentas es pecado, amados. Es pecado, es algo que mueve el mundo espiritual, etcétera, amados. Hay muchas cosas que podemos hacer sin entenderlo, por desconocimiento. Eso es un pecado inconsciente. No entendemos lo que hacemos, pero a fin de cuentas estamos ofendiendo al Creador. Pero eso es porque no conocemos, amados, la Torah. Pero número 2, el segundo sacrificio son por pecados cometidos ya sabiendo totalmente que está mal. Yo sé que está mal robar, pero voy a robar. Es un pecado cometido con toda conciencia. Yo sé que no lo debo de hacer, pero lo voy a hacer. Es un pecado totalmente premeditado. Y así cualquier cosa. Este tipo de pecados que no fueran graves era el sacrificio Asham, el sacrificio por la culpa, amados. Amén. Entonces, el sacrificio por la culpa era por pecados cometidos con premeditación, pero no todos los pecados con premeditación, amados, como lo vamos a estudiar en el libro de Hebreos. Ahora bien, en el capítulo 4 del libro de Vayikra, de Levítico, amados, vimos que la escritura dice que si el Cohen ungido pecare, tiene que ofrecer un sacrificio para el perdón. Amén. Bueno, este capítulo 4 del libro de Levítico, amados, es un capítulo sumamente enigmante. ¿Por qué? Porque en él se habla del sacrificio por el pecado, sacrificio Hatá, que es el sacrificio de Yeshua. Pero lo más interesante, amados, es que en este capítulo 4 de Levítico es donde por primera vez en toda la Torá aparece el término Mashiach, Mesías en hebreo, amados. Es decir, el verso 3 dice, si el Cohen ungido pecare, hará esto y el otro. El hebreo dice, Cohen HaMashiach. El Cohen HaMashiach. Así dice literalmente en el hebreo. Si el Cohen HaMashiach pecare, hará esto, esto y esto. El español lo tradujo como el Cohen, el sacerdote ungido. Amén. Pero el hebreo dice Cohen HaMashiach, el Cohen Mesías, en pocas palabras. El Cohen ungido. Entonces, en la Torah, amados, este capítulo 4 es interesante por lo siguiente. Porque es la primera vez en la Torah, en toda la Torah, amados, donde aparece la palabra Mashiach. Y está ligada al sacrificio por el pecado. Y esto, por supuesto, nos da una referencia directa a Yeshua, amados. Entonces, el capítulo 3 de Levítico 4, se los voy a leer nuevamente en español. Entonces, dice de la siguiente forma, el verso 3 de Levítico 4: si el Cohen ungido, Cohen Mashiach, Cohen HaMashiach pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, para perdón. Entonces dice, si el Cohen ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá esto y lo otro. Lo que está diciendo la Torah es que el pecado del Cohen afectaría a todo el pueblo, amados. Es decir, que el pecado del Cohen ungido va a afectar a todo el pueblo de Israel. Bueno, algo semejante, pero valga la palabra, amados, invertido, pasa con Yeshua, amados. Cuando el Mashiach dice, cuando el Cohen ungido peca, contamina al pueblo. Con Yeshua pasa lo contrario. Entonces, cuando el Mashiach tiene justicia, bendice al pueblo. Hay una interpretación sobre esto, una interpretación judía de los altos rabinos, amados, muy interesante. Hay una interpretación judía de los más grandes rabinos muy interesante sobre el Mesías. Y la interpretación dice lo siguiente, amados. Se cree que el Mesías alcanzará un estado superior de espiritualidad llamado Yehidá. Esto lo creen los judíos de todo el mundo, pero los grandes rangos judíos, amados, porque hay de niveles, entre los rabinos hay niveles de conocimiento. Y los grandes rangos judíos en los rabinos dicen que el Mesías alcanzará un estado superior de espiritualidad llamado Yehidá, que es la unión perfecta con Elohim, la unión perfecta con el Creador. Es decir, que el Mashiach será elevado espiritualmente. Ellos no creen en Yeshua, por supuesto, no creen en Yeshua como Mesías, pero ellos dicen que el Mesías, cuando llegue, será elevado a un nivel superior de espiritualidad llamado Yehidá, donde tendrá una unión perfecta con el Creador. No será Elohim, por supuesto, el Mesías no es Elohim, sino que tendrá una unión perfecta con el Creador. Cuando esta unión se dé, cuando el Mashiach logre unirse con el Creador en una unión perfecta, dicen los rabinos de alto rango, la elevación del ungido arrastrará para bien a toda la humanidad
y la creación elevándolas espiritualmente como antes de la caída del hombre. Eso dicen los altos rangos de los rabinos de todo el mundo, amados. La enseñanza sobre el Mashiach. El Mashiach un día ascenderá a los cielos tan alto que se unirá con el Padre en una fusión tan perfecta que se elevará espiritualmente, y esa elevación espiritual atraerá consigo al ser humano y a toda la creación antes del pecado del hombre. Pero qué tradición rabínica tan rara, ¿verdad? Qué tradición tan rabínica tan rara. El Mashiach elevado en los cielos, jalando a toda la creación, y el hombre, los animales, los seres vivos, la misma tierra será elevada espiritualmente por la justicia del Mashiach. Qué tradición tan rara, rabínica, amados. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que también la dice Pablo. Romanos capítulo 8, amados. Qué curioso, amados, que Pablo también enseña. ¿Será porque Pablo era rabino, amados? ¿Será porque Pablo era un rabino? Qué tradiciones tan raras de nuestro pueblo, amados, que la Torah también las dice. Amén. ¿Por qué? Porque Yeshua hasta el último día de su vida, amados, guardó la bendita Torah, y Shaul también. Y en Romanos, entonces dice, amados, Romanos capítulo 8, amados, verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Yehida, la fusión del Mashiach, amados, con el Creador. Por eso Yeshua dijo: yo y el Padre somos uno. O sea, la fusión no significa que el Mashiach sea Dios en la tierra, amados. Eso ya lo hemos explicado. Significa que el Mashiach, amados, se une en la perfecta voluntad del Creador a un nivel espiritual sumamente alto, amados. Y ese nivel espiritual es el que hace que la creación sea, amados, elevada también espiritualmente. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, amados. Es decir, la resurrección de los muertos. Cuando el Mashiach regrese, toda la creación, amados, será libertada y llevada a un estado que tuvo antes de la caída del hombre. Por eso les decía, amados, qué tan raro está esto, que hasta Shaul lo creía, amados. Lo que los rabinos hoy enseñan, Shaul lo escribió hace 2000 años, amados. Qué tremendo. Ahora bien, seguimos adelante. Entonces, dice el verso 16, ahí Levítico 4, espero que lo puedan buscar, amados. Ahí mismo, Levítico 4, verso 16, continúa el verso y nos dice lo siguiente: el sacrificio de Yeshua, amados. Levítico capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente ahí: Levítico 4, verso 16, dice lo siguiente: y el Cohen ungido, otra vez, Cohen HaMashiach, amados, nada más en este capítulo 4 de Levítico aparece 3 veces la frase en hebreo Cohen HaMashiach. Aparece en el verso 3, verso 5 y verso 16. 3 veces aparece esta frase tremenda, amados. Y el Cohen HaMashiach meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Estamos leyendo literal. Y el Cohen HaMashiach, el Cohen ungido, meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Bueno, parte de la sangre fue llevada al Mishkan de este becerro que el Cohen tenía que ofrecer por el sacrificio del pecado. Amén. Esto habla del momento cuando el Mesías Yeshua llevó su sangre al tabernáculo celestial, como está escrito, amados, en Hebreos 9:12, donde dice: y no por medio de sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, amados. En el verso 11, ahí de Levítico 4, amados, Levítico 4, arribita, pero verso 11, leímos el 16, el verso 11 y 12 dice lo siguiente:
Y la piel del becerro y toda su carne, su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde echan las cenizas será quemado. Bueno, cuando la sangre es llevada dentro del tabernáculo, el resto del animal no se puede comer, sino que es quemado fuera del campamento. Es decir, la sangre era derramada en el altar y el cuerpo de ese animal que había sido sacrificado por el pecado no era comido, amados, porque era transferido el pecado a ese animal. Es decir, que es como si el hombre se estuviera comiendo, amados, el pecado. Entonces, ese animal no era comido, a diferencia de otros sacrificios. ¿Qué se hacía con ese animalito sacrificado por el pecado? La Torah dice, tendrá que ser destruido, tendrá que ser quemado, amados. Nuevamente, vamos a ver qué dice la Escritura. Hebreos 13, 11 y 12, amados. Hebreos 13, 11 y 12. El sacrificio de Yeshua, amados, es impresionante, es tremendo, amados. Es sumamente, amados, enigmante el sacrificio de Yeshua. Y no podemos entender las cartas de Shaul, no podemos entender el libro de Hebreos si no entendemos el orden de los sacrificios. Hebreos 13, verso 11 y 12 dice lo siguiente. Para comprobar qué es lo que dice sobre Yeshua y su sacrificio, amados. Amén. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo Cohen son quemados fuera del campamento, ya lo leímos. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Tiene coherencia, amados, Hebreos 13 y Levítico 4? Por supuesto que sí, amados, totalmente. No están hablando de otros temas, es el mismo tema. Yeshua lleva el sacrificio en su sangre por el pecado y su cuerpo es sacado fuera para ser crucificado. Y después hablaremos de eso, amados. El lugar de la crucifixión, pero el caso es que es sacado fuera del campamento y ahí entonces, amados, es destruido su cuerpo que contenía el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, como en los días del templo. Entonces, el verso 24, amados, verso 24 de Levítico 4, se los voy a leer, dice, el verso 24 de Levítico 4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Adonai, es expiación. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Adonai, es expiación. ¿Qué tiene que ver este pasaje, amados, con lo que venimos platicando? Este Levítico 4. Bueno, está diciendo la Torah que el sacrificio por el pecado tenía que ser ofrecido en el mismo lugar donde se ofrecía el holocausto, donde se degollaba el holocausto. ¿Qué de importante tiene esto? Bueno, los demás de esta manera no podían ver si el sacrificio que llevaba la persona era un sacrificio de holocausto o un sacrificio por el pecado, porque eran llevados exactamente al mismo lugar. Es decir, la gente tenía que llevar su animalito al mismo lugar y nadie sabía exactamente, solamente el Cohen, si ese sacrificio era para el holocausto, que no tenía nada que ver con el pecado, o era para pecado. No tenía ninguna diferencia. Entonces, ¿esto para qué se hacía? Bueno, para que no hubiera lugar para malos pensamientos y malas lenguas. El Eterno protege de esa manera la fama del pecador arrepentido. Es decir, amados, el Eterno no exhibía a aquel que se arrepentía. No decía, bueno, esa persona estaba en pecado, ahorita ya es santo. No. Nadie sabía si la persona había hecho algo o no lo había hecho. Nadie. En el mismo lugar donde se sacrificaba holocausto, se sacrificaba por pecado. Nadie sabía la persona para qué lo llevaba. Nadie sabía, solamente el Cohen que lo iba a degollar. Y por supuesto ellos no decían nada. Entonces, esto el Creador lo dio como una orden en su Torah para proteger la fama del pecador arrepentido. Es decir, que, como dice el libro de Miqueas, los pecados son arrojados
atrás, a lo profundo del mar, y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, el Eterno nos está recordando cada 10 minutos, pero te acuerdas que hiciste, pero te acuerdas que pecaste, pero te acuerdas que te perdoné. Eso no existe en los caminos del Eterno, amados. Es una cuenta en cero de ahora en adelante, la cual no debemos buscar manchar, amados, más tiempo. Y sobre esto ya viene la conclusión del tema, sobre los pecados ya conociendo a Yeshua. Los pecados ya conociendo a Yeshua. Entonces, el arrepentimiento es un fruto de interacción entre el Creador y el hombre. El arrepentimiento es una interacción entre el Creador y el hombre. Es decir, que el Eterno es el que da al hombre la facultad de arrepentirse. El hombre no puede hacerlo por su propia cuenta. El Creador es el que da gracia al hombre para que pueda arrepentirse. Romanos 2:4 dice que la bondad de Elohim guía al arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento depende y no depende del hombre. Depende porque el hombre debe de buscar hacerlo, pero no depende en cuanto a que el Eterno es el que derrama gracia para que el hombre pueda arrepentirse. Los pecados perdonables son los que son cometidos por error o por ignorancia o por debilidad. Tres cosas. ¿Cuáles son los pecados que el Eterno perdona al hombre, amados? Conociéndole ya, conociendo su Torah y conociendo a Yeshua. ¿Cuáles son los pecados que tienen perdón según la Escritura, amados? Lo vamos a comprobar, no son mis ideas. ¿Cuáles son los pecados? Porque, por supuesto, amados, alguien puede decir, bueno, el hombre conoce a Yeshua y nunca más en la vida va a volver a pecar. Y si llegara a pecar, queda totalmente excluido. El Eterno lo va a destruir totalmente, ha perdido su salvación. Eso es una mentira, amados. No sé de quién lo sacó, de qué cuento de tía Rosa, no sé de dónde lo sacó, amados, pero no tiene nada que ver con la Torah. La Torah nunca enseña tal contradicción. La Torah enseña que el hombre sí puede volver a pecar después de conocer al Creador, a Yeshua. Pero, ¿cuáles son los tres tipos de pecados que tienen perdón? Según la Escritura, no según yo. El que se comete por error, el que se comete por ignorancia, por no saber que era pecado, o el que se comete por debilidad, es decir, porque el hombre descuidó su vida, fue tentado y pecó. Pero los que se cometen en rebeldía contra el Eterno, deliberadamente, con plena conciencia de la gravedad de ese pecado, no tienen ya más perdón, amados. No hay ya perdón, ni antes ni después de Yeshua. Ni antes, porque dice Números 15 que el que comete desafiadamente algo no es perdonado. Y el libro de Hebreos también dice, amados, que el que comete algo desafiando al Creador tampoco es perdonado. Entonces, tres tipos de pecados. Es cierto, entonces, que debemos entender esto, amados. Alguien pecó, ¿por qué? Fue débil, no oró, no ayunó y volvió a probar el alcohol. Es pecado. Pero el Eterno le perdona porque fue por debilidad, se arrepiente y regresa al camino recto. Otra persona hace otra cosa por debilidad, amados, etcétera, cualquier cosa, o por ignorancia, no sabía que era pecado, por error se equivocó, cometió un error, no oraba lo suficiente, volvió a explotar en ira y cometió un error, ofendió, hasta golpeó a alguien por error. Eso es perdonado porque es por error, no es, amados, con desafío al Creador. Pero cuando alguien está desafiando al Creador constantemente, amados, con toda la conciencia de lo que está haciendo, o sea, tiene conciencia de que no lo debe de hacer, pero lo hace, y no le importa lo que el Creador piensa, amados, eso ya no tiene perdón. Eso ya no tiene perdón, amados. Entonces, si hay pecados de muerte, ya no hay perdón. Y repito, amados, lo que les platicaba hace un momento, no es tanto la gravedad del pecado. Lo más grave, amados, lo que les he comentado también, a mí no me espanta el pecado, me espanta la actitud de la gente después del pecado. Eso es lo que alarma. Si la persona hace algo, pues ¿qué, amados? Ni modo de desmayarse o espantarse. El problema es qué actitud tiene la persona cuando lo hace. Es decir, que no le interesa arrepentirse, no le interesa pedir perdón al Creador, no le interesa lo que el Creador piense de él, no le interesa que el Creador condene eso, no le interesa, lo va a seguir haciendo porque no le interesa. Ese pecado no tiene perdón, amados, ni en esta época ni en el mundo venidero. Hebreos capítulo 10, verso 28, amados. No hay más sacrificio por los pecados. Ya no existe nada más que hacer, amados. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer como hombres para no
acabar con la paciencia del Creador. Orar para no tener debilidad, como dice Yeshua, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, orar, ayunar para vencer la debilidad. Estudiar la Torah para no ser ignorantes en los mandamientos del Eterno y cometer cosas que son pecado, etc. No cometer errores. Eso es lo importante, amados. Pero el desafío al Eterno, amados, ya no tiene perdón. El desafiar al Eterno, es decir, yo lo voy a desafiar. Yo sé que lo condena, pero ¿qué? ¿Quién me va a decir algo si lo voy a hacer? Entonces, desafío total al Eterno, amados. Hebreos 10:28 dice: el que viola la Torah de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. Cuanto mayor castigo piensan que merece el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, amados. Amén. Entonces aquí está claramente dicho, amados. Una cosa es que pequemos por error, por debilidad, aunque no tiene que ser excusa, decir, bueno, es que soy débil. No. Por eso tiene que cambiarlo de alguna manera. El caso es que no es lo mismo, amados, que haya sido por error, por ignorancia. Es que yo no sabía que esto era maldad, yo no sabía que esto era pecado. A decir, yo lo sé totalmente, yo lo creo totalmente, pero ¿y qué? No me interesa lo que piensen de mí, no me interesa lo que piense el Eterno, no me interesa y pues lo voy a hacer porque así quiero hacerlo. Eso es desafío, amados, al Creador. Es desafío directo al Creador. Ese pecado, amados, sea pequeñito o sea grande, no encuentra perdón. Si realmente la persona no contricta su corazón, ya no hay perdón. ¿Por qué, amados? Porque no es la gravedad del pecado lo que el Eterno reprende. Es en sí la actitud. David, ¿qué hizo? David adulteró y David inclusive asesinó. ¿Qué pecado más grave puede haber? Hay 3 pecados en la Torah que son de pena de muerte directa: idolatría, adulterio y asesinato. David hizo 2. Hizo 2, amados, al mismo tiempo prácticamente: adulterio y asesinato, 2 de los más grandes pecados de la Torah. ¿Fue excluido del reino? Por supuesto que no, amados. Fue perdonado y de ese linaje viene el Mashiach. Entonces no es la gravedad tanto del pecado, es la actitud de la persona, amados, a no querer cambiar. Es la actitud el problema, lo que es grave para el Eterno y lo que no tiene, amados, realmente sacrificio. ¿Por qué? Porque la persona, aunque no cometa cosas tan graves, pero su actitud es arrogante, es no cambiarla, es no considerarla, es no buscar un camino alterno a esa vida. Es decir, no me interesa, yo voy a hacer lo que quiero, pues porque quiero y porque soy libre y no me interesa lo que el Creador piense. Eso es lo peor, ese es el peor pecado. No es el adulterio, no, peor pecado es la arrogancia, amados. El peor pecado es la arrogancia, el no interesarme lo que el Creador piense de mí, ni tener en mi alma el querer cambiarlo. Ese pecado es el pecado de muerte, sea pequeñito, sea grande, sea de cualquier tamaño. El decir yo no voy a cambiarlo desafiadamente es entonces el verdadero pecado de muerte, amados. Amén. Entonces, Elohim nos libre de estos pecados, amados, y podamos seguir adelante en los caminos del Eterno, porque el Eterno, amados, dice Hebreos, es fuego devorador. El Eterno sí castiga, sí nos destruye, Elohim nos libre, y por eso debemos realmente temerle, amados, y buscar guardar realmente lo que Él nos dejó. Amén. Hasta acá el tema de esta noche. Vamos entonces a ponernos de pie, amados.